Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Testigo. Puyaro y el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe aprobaron una prueba de fuego, lograron que se sancione la reforma previsional, las leyes más importantes del gobierno desde el comienzo de su mandato, y ahora van por las pruebas más exigentes, la renovación de la Corte Suprema y la reforma constitucional. Eso que distintos gobiernos intentaron y que hasta ahora ninguno pudo lograr. Lo cierto es que la reforma previsional es la reforma más profunda, la reforma más estructural que encaró el gobierno desde diciembre hasta acá. Una reforma que va en línea con la estrategia del gobierno, con esta idea de avanzar en un sendero de austeridad, de ordenamiento, tanto del Estado como de la sociedad santafesina, y que le sirvió al gobierno para poner en la vereda de enfrente a adversarios tentadores en este clima de época, como sindicatos estatales, jueces, determinados funcionarios del Poder Judicial, que no son justamente los actores con mayor legitimidad, con mayor nivel de apoyo social en este momento. Los hechos de violencia que se produjeron el jueves pasado en las puertas de la legislatura, de que participó, es cierto, un grupo muy reducido de manifestantes, le sirvió al gobierno para reforzar esta narrativa de que hay un grupo minoritario de privilegiados que están dispuestos a todos con tal de justamente sostener sus beneficios, sus prerrogativas, una casta, diría en el lenguaje Milei. Esta violencia de la legislatura de alguna manera hizo tambalear a la sesión, estuvo cerca de ser suspendida. De hecho, Unidos, ante el hecho de que se rompió las puertas de la legislatura y un grupo estuvo cerca de ingresar, apuró el cierre del debate, adelantó la votación. De este hecho, justamente el bloque de Amalia Granata se está aferrando para pedir la nulidad de la sesión. Como decíamos, Unidos pasó una prueba importante para el gobierno, una prueba importante para la coalición. Puyaro se llevó la reforma que pretendía, que tiene elementos progresivos, pero es un ajuste al fin. El socialismo consiguió que no se equipare la edad de jubilación de varones y mujeres de 65 años, que era uno de los objetivos, por lo menos, que estaban planteados en el borrador inicial del proyecto. Ahora, en este río revuelto, Amalia Granata aprovechó sus años en el mundo del espectáculo, vio en el escándalo una oportunidad para posicionarse, por lo menos el jueves, como la principal referencia opositora, o por lo menos la voz opositora más dura, más intransigente con respecto al gobierno de Puyaro. El peronismo quedó bastante descolocado, fue bastante sintomático del estado de situación del peronismo santafesino, acéfalo, disperso, sin una conducción unificada. Iba preparado a una oposición dura en el recinto al tema, pero la violencia claramente desbordó a los distintos representantes del peronismo, que significó un límite para ellos, y bueno, hicieron el esfuerzo para que se vuelva a asociar y por lo menos se pudiera terminar la sesión en un marco de mediana normalidad. Como decíamos, Unidos sacó adelante una reforma, pero solamente con los votos propios, hizo valer esa mayoría que tiene en la Cámara de Diputados. La pregunta es si esta unidad que se dio el jueves en la legislatura, desde Amalia Granata hasta Carlos del Frade, ocupando todo el ancho de banda político, llegó para quedarse, o si fue solamente una convergencia táctica por este tema en particular. Para el gobierno es una cuestión importante, clave, decisiva para lo que viene, porque para proyectos que requieren mayorías agravadas, como la reforma constitucional, sí o sí necesita el acompañamiento de por lo menos un sector de la oposición. Pero el oficialismo está claramente pensando en el peronismo para dar los pasos que vienen, en las reformas que vienen. Quieren sellar con el peronismo una suerte de núcleo de coincidencias básicas, similar a lo que hicieron Menem y Alfonsín en el año 93, como preludio para la reforma constitucional de 1994, estableciendo qué temas se pueden abordar y cuáles no, estableciendo una suerte de marco para la reforma constitucional, y claramente el peronismo va a ser uno de los actores clave en la definición de los nuevos nombres que van a ocupar los cargos que vayan quedando vacantes en la Corte Suprema.
Es cierto que después de esta foto que decíamos, el gobierno construyó de una manera muy detallada, muy cuidada, con los integrantes de la Corte Suprema. El domingo anterior, a las 7:30 de la mañana, el gobierno de la Corte Suprema parece haber entrado en una etapa de distensión. Ese parece haber sido el mayor pico de tensión entre la cima de los dos poderes. La opción del juicio político hoy parece archivada y esta posibilidad de un decreto que de alguna manera marque un cese unilateral en sus funciones de los distintos integrantes de la Corte Suprema, todos los que superaron el máximo de edad de 75 años, bueno, parece más una opción para generar una salida negociada que una opción real. Por lo pronto, Puyaro va concretando sus objetivos, los distintos objetivos que se va planteando los va logrando y va revalidando su crédito con la sociedad. Es una situación muy diferente a la de Milei, que está quedando cada vez más a la defensiva después del veto a la ley que recomponía los saberes de los jubilados, una recomposición magra, pero recomposición al fin. Milei sufrió otras dos derrotas importantes en el Congreso. El Senado aprobó la ley de financiamiento de las universidades y derogó el DNU que le dio 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la CIDE, un hecho histórico porque hasta ahora ningún DNU había sido derogado por completo. Ahora, en el medio la inflación llegó al 4%, el gobierno está encontrando ahí un piso muy difícil de perforar y efectivamente es un problema para el gobierno porque está subordinando toda la política económica a ese gran objetivo que es el ancla social y política del propio Milei, ¿no? Es lo que sustenta su capital político. Estamos viendo en los últimos días que hay un esquema que está empezando a encontrar límites, tanto en términos económicos como políticos, como comunicacionales. Este domingo Milei presentó el presupuesto en un congreso, en una Cámara de Diputados semivacía, un Milei que se mostró un Milei auténtico, un Milei defendiendo el equilibrio fiscal, el déficit cero, casi como un dogma, como sus principales banderas, que todo tenía que subordinarse a este nuevo objetivo, a la diferencia de lo que pasó en marzo, el 1 de marzo, en el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso. Esta vez el rating se desplomó y hay efectivamente un modelo que se está agotando, que está encontrando sus límites. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo con Joaquín Popi Blanco, secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, también presidente del bloque de diputados del PS, con Juan Pablo Casielo, secretario general de AMSAFER Rosario, y con Franco Bartolacci, rector de la UNR. Quédense que ya arrancamos con Mesa de Testigo.